Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. En este episodio hablaremos de los efectos que tienen las políticas de asistencia social, conocidas comúnmente como welfare, en la ambición y el futuro de los jóvenes en Puerto Rico. Para hablar de ello, tenemos el privilegio de contar con la presencia de Cieny Rodríguez, exsecretaria del Departamento de la Familia de Puerto Rico, con una amplia trayectoria en el trabajo social y en la atención de comunidades vulnerables. A través de su experiencia podremos entender mejor los retos, las oportunidades y las perspectivas de los jóvenes en un contexto donde los desafíos socioeconómicos y los programas sociales tienen un impacto profundo. Cieny, muchas gracias por estar con nosotros. Y pues para comenzar, queríamos preguntarle brevemente sobre su trayectoria, de dónde viene, cómo llegó a servir como secretaria del Departamento de la Familia en Puerto Rico. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias Isabel por habernos invitado y pensar en nosotros acá en Puerto Rico. Pues primero que nada te tengo que decir que yo comencé desde muy pequeña y tengo que hacerlo, aunque es breve, esta parte es bien importante, de una familia trabajadora donde mi mamá era maestra, mi papá electricista y mi mamá fue la primera que fue a la universidad de todos sus círculos. Eran 9 hermanos y ella era así el número 6 y, y, y fue a la universidad y ayudó a sus hermanos también a ir. Así que ciertamente fue un ejemplo a seguir, ¿verdad? Y en ese proceso como maestra siempre recuerdo que iba y buscaba a sus estudiantes, nos llevaba a servir a comunidades más vulnerables, ¿verdad? O comunidades con alta pobreza en los campos de Yauco, Puerto Rico, que fue donde nací y crecí. Así que ese preámbulo de mi vida, desde que yo lo que fue mi primer trabajo fue recoger café en la finca de mi papá. Pero desde allí es que inicié ese proceso de servicio gracias a una familia que me enseñó el valor del trabajo y el valor de servir. Y allí fue creciendo primero en las organizaciones sin fines de lucro y posteriormente entré al gobierno de Puerto Rico en una visita que hizo un ex gobernador de Puerto Rico, una entidad que yo dirigía de base comunitaria y de fe y me invitó a formar parte del gobierno. Así que he entrado y salido al gobierno desde ese entonces, pero han sido experiencias muy enriquecedoras, así que ha sido una vida bien diversa de diferentes experiencias en el gobierno, fuera del gobierno, en organizaciones sin fines de lucro y también en la empresa privada. Excelente, que es muy valioso conocer pues su historia y como lo menciona, que desde que estaba creciendo se le inculcó ese espíritu de servicio y creo que pues es bastante importante ya que nos comparte que ha estado en posiciones del gobierno y también de organizaciones sin fines de lucro. Y pues ahora pues para quienes nos escuchan fuera de Puerto Rico, quizás sería útil aclarar las estadísticas muestran que más de la mitad de los niños y jóvenes en Puerto Rico viven bajo la línea de la pobreza. Y pues desde su perspectiva, ¿cómo influye este contexto cómo cree que influye este contexto en las aspiraciones de vida de los jóvenes? Mira, ciertamente, nosotros tenemos unos índices bien elevados de pobreza dentro de lo que son los parámetros y límites federales, ¿verdad? Que una de las cosas que nosotros tenemos que entender también es que desde el punto de vista y el planteamiento de la nación americana, pues nosotros estamos bajo los estándares de pobreza, que son números que pueden ser muy diferentes a aquellos países en América Latina, ¿verdad? Así que hay cierto nivel de relatividad. ¿Y cómo influye eso? Nosotros llevamos cerca de 3 generaciones donde los programas de asistencia social han venido trabajándose con las familias. Así que lo que en un inicio fue una necesidad precisamente que iba más dirigida a seguridad alimentaria que a otra cosa, pues se ha desarrollado, ¿verdad? Y a tener por la relación que tenemos con Estados Unidos en un sistema mucho más robusto de beneficencia social. ¿Qué ocurre? Una de las cosas que nosotros estamos viendo es que mientras hay familias que utilizan esto
para precisamente coger un impulso y salir de la pobreza. Hay otras en las que se ha perpetuado el bienestar o el welfare como un estilo de vida. Y lo otro que hemos encontrado, por ejemplo, es que en la medida que pasa el tiempo, uno utilizando ese sistema, le es más difícil a la gente comenzar a emprender, comenzar a progresar, ¿verdad? A buscar otras avenidas de acción. Así que, ¿qué te puedo decir? Yo creo que dependiendo el tiempo que lleve la familia y la utilización que se haya dado a esos beneficios, va a depender cómo los vea el joven que se va levantando. Si viene de una familia donde se utilizó el programa de asistencia nutricional y el beneficio de vivienda o el beneficio de comida para niños, para madres y niños infantes, como un apoyo para salir adelante, pues mira, tú ves que esos muchachos empiezan a emprender mucho más rápido y a trabajar las cosas, ¿no? Pero si en la medida que tú ves dos, tres generaciones que han dependido del sistema, pues la cosa cambia y no se ve ese nivel de compromiso para trabajar y establecerse otro camino. Sí. Y pues cuando estamos hablando del welfare o de la asistencia social, usted como bien lo mencionaba, debería de ser un impulso y empezó con el tema de seguridad alimentaria. Y pues en el presente, ¿qué programas cree que son los más relevantes para los jóvenes y sus familias? ¿Cómo se manifiesta esto? Mira, tú tienes, por un lado, desde el Departamento de la Familia, tú tienes el programa de asistencia nutricional, que es bien dirigido precisamente a la compra de alimentos. Tienes el programa de ayuda suplementaria, que da unos fondos y unos beneficios más en efectivo para satisfacer necesidades básicas. Tú tienes en el área de vivienda, el Departamento de la Vivienda, lo que se llaman como los vales de sección 8, que son para personas que no tienen, ¿verdad? Que están sin hogar y necesitan un techo seguro. Eso es bien importante también porque si tú tienes jóvenes que han sido desplazados de sus hogares por las razones que sean, son oportunidades de vivienda que se les da. Tienes, por ejemplo, en Puerto Rico, mucha gente no lo visualiza como una ayuda primaria, pero todo lo que tiene que ver con el Plan Vital, que es un plan de salud que da el gobierno, y es un plan muy completo, a pesar de que la gente pues le tiene muchas críticas, pero inclusive es mucho más completo que planes privados que paga la gente, de planes privados de salud. Y por otro lado, tienes eh, el WIC, que es el Women and Infant Care, que es básicamente para proveer alimentación saludable también para las madres embarazadas y lactantes. Así que realmente hay un sistema de lo que se llama un safety net, una red de seguridad bastante amplia. El issue es, uno, cómo se ha implementando y dos, cómo las personas han decidido utilizarlo para su vida, si lo han utilizado como una herramienta para catapultarse a una vida, ¿verdad? Que pudiera satisfacer todas sus necesidades eh, primarias y aquellas aspiraciones que tienen, o sencillamente lo utilizan como un mecanismo de sobrevivencia. Sí. Y en su experiencia con lo que usted ha podido ver, ¿cómo cree que estos programas de asistencia han impulsado la vida financiera de los jóvenes? O por el contrario, que pueda crear esta dependencia, ya que según un estudio que se realizó en 2024, el 59% de los adultos entre 18 y 29 años en Puerto Rico se reportan ser financieramente frágiles. Entonces, ¿cree que los programas de welfare inciden en esta fragilidad financiera? Sí y no, ¿verdad? Específicamente en el área de los jóvenes, sí, yo te pudiera dar una respuesta afirmativa a tu pregunta. ¿Por qué? Porque existe lo que se conoce como el benefit cliff, o, ¿verdad? El decrecimiento de los beneficios.
¿Y qué ocurre? Muchas veces cuando la gente comienza a trabajar, esos beneficios se reducen drásticamente y es muy difícil llegar a un nivel donde el beneficio equipara lo que pueden ganar financieramente en un trabajo. Y entonces la pregunta es, oye, pero si me va a costar, si me voy a ir a trabajar a 10.50 la hora, por ejemplo, que es que está en Puerto Rico, pero mi costo de vida depende de que yo tenga que pagar 700 u $800 de apartamento, $200 de comida, $200 de seguro médico. Si tengo que gastar en transportación son 200 más. Cuando tú vienes a ver todo el salario que gana, se le iría en satisfacer esas necesidades primarias y no necesariamente pudiera tener un dinero adicional para atender otras necesidades. Pero entonces, cuando tú utilizas todos los beneficios del gobierno, prácticamente si los coges todos, te equiparan casi a como si tú estuvieras ganándote el mínimo, ¿verdad? Entonces es la pregunta, pero ¿por qué trabajo si salgo mejor no trabajar que, ¿verdad? Porque también hay otra dinámica que tiene que ver con cómo nosotros vemos el desarrollo personal. Pero añádele a esto, una de las cosas que nosotros estamos mirando en el Centro Crece, que es una organización maravillosa aquí en Puerto Rico, una de las cosas que estamos mirando es que hay mucho joven que está trabajando entonces en la economía informal y muchas personas en general. Por ende, lo que estamos viendo es gente beneficiándose de los incentivos que hay, ¿verdad? O del welfare, mientras trabajan en la economía formal, lo que a su vez no ayuda al crecimiento económico de Puerto Rico. ¿Ves? Así que es como una trampa en la que si no se comienzan a trabajar políticas económicas que permitan esa inserción laboral sin que se decrezcan inmediatamente los beneficios, pues vamos a continuar fortaleciendo la economía informal, que no es lo que quiere ninguna nación. Sí. ¿Y qué políticas cree usted que podrían ayudar con esta cuestión para seguir fomentando la economía sin que se siga creciendo informalmente? Mira, una de las cosas que yo he estado leyendo muchísimo y que he compartido con mis compañeros de Crece es precisamente cómo nosotros comenzamos a incentivar el empleo en los jóvenes, ¿verdad? Esas primeras oportunidades laborales, esas oportunidades para que vean posibilidades adicionales, ¿verdad? Al mundo en que han vivido, sobre todo esos que llevan mucho tiempo viviendo en ese ciclo de dependencia. Eso por un lado. Por otro lado, obviamente, hay que mirar esos incentivos y ver cómo pudieran atarse a programas laborales y de apoyo a esas personas que pueden hacerlo, porque siempre va a haber unas personas que son, por diferentes razones, no están aptas para trabajar o no pueden trabajar a tiempo completo. Eso por otro lado. Por otro lado, en Puerto Rico tenemos un impuesto de uso, ¿verdad? Bastante elevado, lo que le llaman el IVU. El impuesto de ventas y usos está en un 11.5%. Eso es el más alto de todo el conglomerado de estados americanos y sus territorios. Así que también tiene que venir acompañado de una reforma económica en la isla. Son muchos frentes a la vez. O sea, hay que trabajar en políticas públicas, hay que trabajar en políticas públicas económicas, en políticas públicas sociales y obviamente también en trabajar con la gente para que entienda que, que hay mucho más allá afuera. Sí, sí, y dado que precisamente además de estas reformas económicas que se tienen que llevar a cabo, porque pues sí, necesitamos que en Puerto Rico, en Guatemala, ya sea acá, nosotros también que el gobierno pueda incentivar a la gente a pues conseguir el trabajo, a impulsarse, a salir adelante. Adicionalmente, ¿qué papel cree que juegan factores como la familia, la comunidad
y la escuela en moldear la ambición de los jóvenes que pues pueden ser beneficiarios de estos programas para que no se queden estancados, llamémosle. Mira, la familia es un ente fundamental. Yo comencé hablándote de mi historia porque si hay algo de lo que yo estoy muy orgullosa es de dónde yo vengo. Y yo vengo de una mamá que lavaba su ropa en el río y de un papá que tenía que desde chiquitito trabajar. Y eso lejos de verse como un obstáculo fue un deseo de ellos de salir de eso, ¿verdad? Y obviamente que yo tenía unos abuelos, en el caso de mi mamá, un abuelo visionario que quería que sus hijos no vivieran lo que él vivió, ¿verdad? Así que allí es donde tú ves el valor de la familia. A nivel académico y de las escuelas y educación pública, yo creo que, y esto de nuevo es algo que estamos trabajando y mirando y hablándolo mucho en el Centro Crece, eh, de cómo esa primera experiencia profesional o laboral para nuestros jóvenes es tan importante. Entonces allí tú tienes no tan solo la escuela prepararlos con temas tan sencillos como lo que se llaman como los soft skills y los hard skills. Tú sabes, hay unas cosas que tienen que ver con enseñarle puntualidad, con enseñarle tolerancia, con enseñarle, ¿verdad? Unas cosas básicas que hay que tener cuando tú sirves hasta unas destrezas mucho más complejas en que si mi primera experiencia de trabajo va a ser en un supermercado, por ejemplo, ¿cómo yo me aseguro que ese joven o esa joven tienen las destrezas de matemática disponibles para hacer unas ecuaciones básicas, ¿verdad? De matemática. Eso, un ejemplo. Así que, y lo otro es la empresa privada. ¿Cuánta apertura hay a precisamente convertirse en ese primer empleo, ¿verdad? Porque la generalidad es que queremos gente con experiencia, pero si no tenemos la disposición de darle la mano a los jóvenes en esa etapa, pues después no nos quejemos que no tenemos gente para trabajar. Sí, Eh, sí. No, sí, definitivamente. Y esa era otra de mis preguntas, de cómo la sociedad civil, iglesias, universidades, empresas privadas pueden apoyar pues a estos jóvenes que tal vez están saliendo al mundo laboral, como lo menciona usted en sus primeras experiencias laborales, cómo pueden ellos ayudar a fomentar esta ambición en los jóvenes que tal vez puede hacer falta. Es eso, abriendo las puertas, teniendo sus propios programas. En Puerto Rico, por ejemplo, tú ves que hay programas de acción afirmativa para asegurar que tanto mujeres como hombres tengan las oportunidades. Tú los ves en el sentido de las personas con impedimentos. Tú ves, ¿verdad? Personas que han sido confinadas, que cuando salgan de la cárcel, que puedan tener su empleo. Y mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo mismo para los jóvenes. Vamos a abrirle esas oportunidades. Uno piensa que las iglesias, ¿verdad? Generalmente deben estar fuera de la ecuación. Yo soy de las que piensa que no, porque desde allí tú puedes inclusive eh, eh, ayudar a llevar el mensaje, ¿verdad? Porque esto también, ¿verdad? Yo creo que Dios es uno de los mayores, es el mayor motor en mi vida y uno de los pasajes que yo tengo todo el tiempo en la mente es, oye, lo que vino Jesús a enseñarnos fue y lo dice bien claro la palabra, no es que te den de comer, es enseñarte a pescar, ¿verdad? Y eso, pues yo creo que son elementos indispensables dentro de lo que es la responsabilidad social, empresarial y de otras estructuras comunitarias. Sí, sí, más allá de todo esto, como hemos platicado, los jóvenes tienen estos retos que pueden llevarlos a recurrir a estos programas de bienestar, por ejemplo, crisis económicas, desastres naturales. ¿Cómo inciden estos factores externos en la manera en que los jóvenes puedan visualizar su futuro y construir pues esa carrera profesional que necesitan? Mira, interesantemente, en Puerto Rico,
aunque hay un por ciento de jóvenes que no llegan a graduarse de cuarto año, nosotros somos una jurisdicción donde si tú me comparas comparas a Puerto Rico con cualquier otro estado de la nación americana, por darte un ejemplo, y muchos países a nivel mundial, te lo tengo que decir, tenemos muchísima gente que se gradúa, pero entonces de esos que se gradúan, cerca del 30% no terminan consiguiendo empleo bien remunerados. Entonces, ¿qué pasa con el empleo que no es bien remunerado? Volvemos a la ecuación. Si te vas a trabajar por el mínimo, vas a tener que sostenerte dos, tres trabajos para poder mantener tu casa, tu carro, eh, tu préstamo estudiantil, ¿verdad? Así que es todo es un sistema que hay que mirar en su totalidad. Sí. Y pues, dado que está esta situación en la que una persona, un joven, si quisiera poder llegar a mantener su casa, su carro, como usted lo menciona, si está ganando el sueldo mínimo, necesita pues conseguir bastante trabajo para poder mantener ese nivel de vida que tal vez el welfare se lo podría dar. Entonces, está este debate entre si el welfare puede desincentivar el esfuerzo personal o brindar estabilidad. Entonces, ¿qué piensa usted de este debate y qué reformas cree que se podrían hacer o innovaciones en estos programas para que en lugar de que se limite, si ese es el caso, potencien la ambición de los jóvenes? Mira, yo creo que en ese sentido tú tienes, lo mencionamos ahorita, tú tienes que ver los entornos que acompañan la vida del joven. Si tú tienes un núcleo familiar que ya tú has visto que generacionalmente se encuentra en la tercera generación que está viviendo en un sistema donde se le paga la vivienda, en un sistema donde se le paga la comida, en un sistema donde realmente pareciera que no trabajan, pues allí tú tienes que empezar a comenzar a trabajar con esos ciclos para desprogramar la parte esta de que los beneficios son derechos, ¿verdad? Pero son perpetuos, ¿verdad? Eso hay que irlo desmantelando. Y lo otro es que yo creo que debe haber más rigurosidad en el gobierno al momento de tú determinar a quién y cómo se le dan, cuáles son los criterios para esos ofrecimientos. Porque si tú eres un joven que está viviendo bajo el nivel de pobreza, que quieres ir a la universidad, y que careces de los recursos, pues mira, ¿sabes qué? A ti yo podría crear un programa especial para que entonces a ti sí te doy la vivienda por el tiempo que estés estudiando, los 4 años que dure tu bachillerato, te doy el beneficio de alimento e inclusive te doy estudio de trabajo. Yo estudié y trabajé toda mi vida. Desde que comencé la universidad, eh, siempre recuerdo que estudiaba de 7 de la mañana a probablemente 2 y 3 de la tarde y empezaba a trabajar de 5 a 10 de la noche en una biblioteca. Así que yo creo que de alguna manera estos beneficios deben estar condicionados a unos estándares y a unos criterios específicos, en el caso de los jóvenes, ¿verdad? Que, obviamente, aquellos jóvenes que necesitan, porque tienen algún tipo de discapacidad o que requieran mucho mayor apoyo, pues uno mira y modifica los programas. Pero yo creo que uno tiene que buscar la manera de que la persona se sienta capaz de lograr lo que quiera lograr, ¿verdad? Y no necesariamente permitir que se mantengan en el ciclo de cogerse pena ellos mismos o sencillamente no creer en sus capacidades. Yo creo que es responsabilidad de toda la sociedad buscar la manera de inspirarlos e inspirarlas. Sí, y creo que es muy cierto que vivimos en un momento de la historia en el que
pues hay bastante victimismo, hay un discurso alrededor de todos los obstáculos o desafíos externos que se nos pueden enfrentar en la vida Sí, sí, y, sí. y pues casi que se vuelve una competencia de quién tiene más problemas, llamémosle. Entonces, dado que usted nos comenta que sí hay personas que vienen de generaciones que tienen esta pues situación en la que se han apoyado del welfare para vivir más que como un impulso para salir adelante. ¿Qué mensaje cree que podría darle a un joven que tal vez se encuentra en esa situación y puede pensar que su contexto le impide aspirar a más? ¿Cómo podríamos alentar a esas personas a superar esos posibles desafíos y salir de ese panorama en que pues se depende del Estado más de lo que uno puede hacer para salir adelante? ¿Cómo se puede fortalecer esa ambición tal vez desde el individuo para una persona que se encuentra en esa situación? Mira, hay unas realidades que yo sé que golpean a mucha gente. El otro día yo estaba viendo un video en el que hacían un experimento social donde había una meta y esa meta, antes de que las personas comenzaran a correr, empezaban a hacer preguntas. Si usted viene de una familia donde están ambos padres, de un paso al frente. Si usted tiene un celular, de otro paso al frente. Si usted nunca se ha tenido que preocupar por un plato de comida, pase al frente. Y cuando tú vienes a ver, hay unos que se quedan atrás y relegados, ¿verdad? Porque no tienen ninguna de esas otras ventajas. Y yo creo que el mensaje es para esos que de alguna manera tienen que trabajar el doble y el triple para llegar. No es que tal vez la sociedad sea justa o injusta, ¿verdad? Eh, pero también tú tienes la decisión de, aunque sea final de todos esos que se fueron al frente, llegar a la meta. Y cuando llegues a la meta te vas a dar cuenta que todos los esfuerzos que tú hiciste, que no fueron regalados, que fueron, que tú, cada paso que tú diste por ti, no porque otro te lo hizo más fácil, es lo que te hace crecer como ser humano, como persona, es lo que te hace valorar lo que tú tienes. Y probablemente todos esos que tenían todas esas ventajas al frente, cuando lleguen a la meta, no van a saber qué hacer, porque el mundo para ellos no es la realidad, ¿verdad? Del mundo. Y tú los ves que se estancan. Muchos de ellos terminan estancados, llegan primero, pero se estancan. Así que es la línea de que cuando tú llegas a esa meta, tú vas a ser un ser humano completo, capacitado y con capacidad de decidir para tu futuro, porque nadie lo decidió por ti, lo decidiste tú mismo. Sí, definitivamente. Y creo que hay una verdadera riqueza en poder, pues, decir eso, que cuando, pues, todos tenemos diferentes desafíos en la vida, incluso desafíos económicos, creo que pueden ser más que, pues sí, son un desafío y un desafío muy grande, pueden también resultar ser una parte grande de la historia de éxito y que, por ejemplo, en Guatemala también vemos realidades similares como altas tasas de pobreza, limitaciones en la educación y pues en las oportunidades laborales también. Entonces, ¿en qué aprendizajes del caso de Puerto Rico cree usted que podrían inspirar a Guatemala o a otros países de Latinoamérica para diseñar políticas sociales o culturales que no solo ayuden a salir de la pobreza, sino que fortalezcan esa ambición, esa seguridad en sí mismo y nuestra capacidad de salir adelante a pesar de los desafíos? Mira, yo creo que habiendo estado en su país en dos ocasiones, así que solo lo que he visto es muy poquito porque he ido de trabajo, pero si hay algo que pude percibir de su gente es, y de la juventud sobre todo, de la juventud sobre todo, es que son jóvenes capaces, uno, de escuchar, de discernir, de trabajar. Oye, yo fui hace poco a la Universidad Francisco Marroquín y la cantidad de jóvenes voluntarios en un programa aprendiendo, escuchando y saliendo adelante es una cosa maravillosa. Así que educar,
cómo están educando, ¿verdad? Lo otro que pude ver es que tienen un sistema en términos es un país rico en recursos, bello, ¿verdad? Que tiene muchísimas oportunidades. Así que yo creo que una de las cosas que puede hacer Guatemala es precisamente trabajar programas innovadores en términos de todo lo que es turismo, pero diseñado exclusivamente para jóvenes que quieran vivir experiencias diferentes, ¿verdad? Eh, el turismo ecológico, por ejemplo. Yo siempre he pensado que eso es un área espectacular de trabajo, está muy a tono con lo que está pasando en el mundo, pero es espectacular para que lo trabajen los jóvenes, que son los que tienen el espíritu de aventurero, que son los que están llenos de interés en cambiar el mundo, ¿verdad? Así que lo ven todo con otros ojos. Y yo creo que lo otro que pudiera estar, una lección aprendida de Puerto Rico es em, aprovecha esa riqueza de los jóvenes. Em, Nosotros, cuando hablamos de que cerca del 30% de los jóvenes que estudian no entran en un mercado laboral que sea capaz de satisfacer sus necesidades, mira, eso es algo que hay que mirar, ¿verdad? Cómo tú articulas ese sistema de beneficencia social para asegurarte que una vez tú le diste todo a ese joven y esa joven, ellos puedan dar para atrás a su país. Porque de nuevo, tienen los recursos, tienen gente altamente profesional, eh, y yo creo que el discurso de libertad económica es un discurso que cala. Y eso ustedes tienen, ¿verdad? Amplio dominio del tema, por lo menos fue lo que vi, así que yo creo que tienen muchísimas oportunidades. Muchas gracias. Y también para ir cerrando un poco, pues usted mencionaba cómo su historia de vida le ha permitido tener esta visión del mundo, este deseo de ayudar y de servir. Y yo pienso que la familia es un tema muy importante que tal vez los jóvenes no le damos tanta importancia cuando somos pues, jóvenes, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo cree que devolverle este valor a la familia, a nuestras raíces, a formar familias más fuertes para ir rompiendo estos patrones, digamos, pues de recaer en el welfare como un medio de subsistencia y más buscar salir adelante pues, para apoyar a nuestro país y a nuestras comunidades? ¿Cómo cree usted que esto podría ayudar con el tema de la ambición en los jóvenes? Mira, vivimos en un mundo, y te voy a decir mundo porque esto es algo que cada vez que yo leo un libro hablan más de la apatía de los jóvenes a formar familia, ¿verdad? A tener hijos o hijas. Eh, yo creo que es deber de los gobiernos que están de asegurarle a los jóvenes que se levantan que si ellos deciden formalizar una familia, el sistema va a estar allí para apoyarlos. Una mujer profesional que pasó 10 años estudiando, haciendo medicina, por ejemplo, y quiere tener y formar una familia, lo peor que le puede pasar es no conseguir un sistema de cuidado adecuado para sus hijos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, hay países, por ejemplo, que además de ese sistema de cuidado, han hecho paradas de autobús cerca de lugares de cuidado, porque entonces ataron la necesidad de la transportación a la realidad de la necesidad de cuidado y han formado todo un sistema alrededor de esas necesidades. En el caso de los hombres, por ejemplo, o muchos, parece que estoy siendo sexista, pero no, son cosas que pasan alrededor de todas las expectativas, por lo menos en los países latinoamericanos, todavía sigue siendo
en muchos países latinoamericanos donde el hombre se le ve como proveedor. Entonces, un hombre que se casa con una mujer que es también una profesional, dependiendo el nivel o de qué familia venga, una más tradicional, más conservadora o una de mayor apertura, ¿verdad? A, a que ambos trabajen, pudiera ser bien o mal visto. Así que a nivel cultural también hay un trabajo que hacer y es más que nada a lo que me refería. Eh, yo creo que tenemos que apoyar, o sea, nosotros tenemos que sentarnos con los jóvenes, no importa en qué país estés, sentarnos con los jóvenes, escucharlos y ver cuáles son sus verdaderas preocupaciones para comenzar a trabajar sobre ellas. No podemos seguir desarrollando un sistema para adultos porque ya ese sistema está creado, así que si nosotros queremos realmente apoyar a nuestros jóvenes a seguir desarrollándose y seguir fortaleciéndose en estructuras más tradicionales como la familia, nosotros tenemos primero que escuchar cuáles son sus inquietudes, eh, asimilarlas, porque también lo que pasa es que los gobiernos a veces culturalmente son bien de X manera, así que esa apertura a escuchar y a dirigirse hacia donde deben ir, pues es bien importante. Sí, definitivamente. Y en su experiencia, ¿cuáles han sido algunas de esas inquietudes en los jóvenes que tal vez nosotros podemos pues, empezar a trabajar y fomentar para ir creando esta estructura social como ustedes lo mencionan? Volvemos a lo mismo. Los trabajos que hay no se atemperan a lo que estudiaron, así que nosotros tenemos que empezar. En Puerto Rico había unas escuelas maravillosas, vocacionales, donde daban electricidad, plomería, profesiones básicas, ¿verdad? Oficios básicos. Y de repente eso desapareció y ahora ellos te están diciendo, oye, pero estoy estudiando y no tengo apertura para mi campo de estudio porque ya hay demasiados maestros o hay demasiados abogados o hay demasiados ingenieros. Así, ¿cuáles son los oficios que están dejando? Pues mira, eh, plomería, electricidad, lo de bregar con los aires acondicionados, pues mira, dale esa oportunidad, escúchalo, dile, si ellos te están diciendo, yo quiero más cursos vocacionales, por ejemplo, pues vamos a abrir más cursos vocacionales, ¿verdad? No quiere hacer una sociedad solamente de médicos, abogados, qué sé yo, contadores, ¿verdad? Hay que empezar a escuchar hacia cuáles son las necesidades de ellos y eso en términos académicos. Y lo otro que tenemos que ser también bien eh, abiertos, ¿verdad? Antes la expectativa era que los jóvenes a los 25 años empezaban a formalizar sus relaciones, a casarse, a tener... Ya eso se extendió un poco. También tenemos que ser sensibles a esa necesidad. Así que entonces uno va espaciando y desarrollando políticas públicas dirigidas a eso. Ya tú sabes que a los 25 años los muchachos lo que quieren es, por ejemplo, tener unos programas, quieren viajar, quieren trabajar, así que eso te va a obligar a tú tener trabajos también de estructuras bien flexibles que puedan trabajar por internet, por ejemplo. O sea, hay que ir atemperándose a los tiempos. Sí, definitivamente. Pues muchas gracias, Ani. Creo que ese es un buen punto para dejarlo. Y ha sido un verdadero honor conversar con usted sobre estos temas, sobre este tema que es tan importante para el futuro pues, de Puerto Rico y también de Guatemala, para cualquier país en el mundo, verdaderamente. Y muchas gracias por compartirnos su experiencia, sus reflexiones en torno a estos programas sociales y lo que cada uno puede hacer en su vida para ir mejorando este sistema y fomentando las ambiciones en los jóvenes para poder salir de ese patrón. Y pues, Gracias. sí, si tiene algún último comentario que quisiera agregar. Nada, muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente, Guatemala es un país maravilloso, pero su gente lo es aún más. Así que me siento muy honrada de la invitación y el cielo es el límite, Isabel. Definitivamente. Muchas gracias, Jenny.
Y pues a ustedes, nuestros queridos oyentes, gracias por acompañarnos en este episodio del podcast Fe y Libertad. Los invitamos a reflexionar sobre cómo las políticas públicas, las familias y la sociedad en general podemos contribuir a que cada joven pueda descubrir y desarrollar su potencial. Nos vemos en el próximo programa.